bíblico sobre la oración en Jeremías, capítulo 29, verso 11 hasta el verso 14. Nuestro tema es Cristo, nuestro ejemplo de oración. Vamos a sacar un buen tiempo los jueves, de ser posible, que tengamos la oportunidad para hablar sobre la oración. A ver, ¿cuál fue el tema de ahora 8 días? ¿Cuál fue el tema de ahora 8 días? Los enemigos de la oración. Gracias a Dios hay un pueblo inteligente y pendiente. Entonces, nos dice acá en Jeremías contextualmente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre. Te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra leída. Sí, Señor, bendito Salvador Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y gracias, hermanos. Y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos en esta noche a la palabra del Señor. Sabemos que la oración es un diálogo, una conversación, una comunicación abierta, en este caso, entre el creyente y Dios. Amén. Orar es hablar con Dios. ¿Y por qué no decirlo algo así como de tú a tú y con mucha confianza? Con mucha confianza. Porque Él es nuestro Dios. Y como Dios que es, Él es digno de ser adorado, de ser alabado, de ser glorificado. A la vez también Él es nuestro Padre. Y como tal, y en su condición paternal, Él está atento a nuestras oraciones, atento a nuestras peticiones, atento a lo que vamos a hablar con Él. Amén. Cuando leemos el libro del profeta Jeremías, nos damos cuenta que Jeremías escribe a un pueblo que está en la cautividad. Israel está cautivo por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, por causa de su maldad, porque anduvieron en contravía a la voluntad de Dios. Y cuando se entra en contravía a la voluntad de Dios y no se hace su voluntad, no se obedece a su palabra, entonces el Señor tiene que tomar cartas en el asunto. Y lo primero que Él hace, así nos duela tanto, porque la verdad, entonces nos coloca ¿en qué? En disciplina. Para que a través de ella
hermanos, nosotros aprendamos lo que es la obediencia y el temor a nuestro Dios. Israel fue llevado cautivo y Jeremías, el gran profeta de Dios, el profeta que el Señor en el momento había asignado para Israel, escribe una carta a la nación que está en esa condición de cautividad. Y en esa carta, hermanos, podemos observar los términos paternales con que el Señor le está hablando a su pueblo. Si leemos, por ejemplo, el verso 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por la paz de ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otras palabras, no se pongan a pelear allá en esa ciudad, porque es una ciudad extranjera, y recuerden que ustedes allí están como cautivos. No me abandonen, no me dejen. Yo estaré atento entonces al clamor de vosotros donde quiera que estéis. Y por eso entonces vemos cómo el Señor a través del profeta le está pidiendo al pueblo: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, os llevé, os arrojé, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, en la paz de esa ciudad, en la armonía de esa ciudad, entonces vosotros también tendréis ¿qué? Paz. Y cuando leemos ya el verso 11 hasta el verso 15, hay palabras allí de gran consolación. Amén. Porque nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. Amén. Tantas cosas que a Israel se le dijo y se le escribieron y están plasmadas en las Sagradas Escrituras, esas cosas también son dadas en este tiempo a la iglesia. Por eso dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él conoce tus pensamientos. Él conoce mis pensamientos. Sabe lo que estamos haciendo y lo que estamos también proyectados a hacer si lo hacemos dentro de los términos de su santa voluntad. Nuestros pensamientos no están ocultos para el Señor. Él sabe lo que usted allí en estos momentos está pensando, lo que allí usted en estos momentos está maquinando. Y al estar aquí en este recinto, creo que nuestros pensamientos deben ser pensamientos puros, de adoración, amén, de obediencia al Señor, de agradarle a Él en todo. Y sigue diciendo: dice Jehová, pensamientos de paz, porque eso es lo que Él quiere para nosotros, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros siempre esperamos de parte del Señor que Él, conforme a su voluntad, esté obrando para nuestro bien. Así nos parezca que las cosas de pronto pueden llegar a salir malas o adversas,
recordemos, hermanos, que el Señor siempre está con nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y eso es lo que está diciendo allá en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el verso 1 en adelante. Observemos cómo el Señor, bajo cualquier circunstancia, está con nosotros, porque Él quiere para usted y para mí paz. Amén. No al mal. El adversario es astuto. Y cuando hay cosas que a nosotros nos pasan y que parecen ser adversas, hermanos, de pronto en medio de la desesperación, levantamos el dedo contra el Señor, culpándole a Él, porque Él no escucha nuestras oraciones, pero Él sí las escucha. Eso es lo que el enemigo quiere hacerte pensar, que el Señor no escucha las oraciones. Pero aquí dice Pablo, capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? Hermanos, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la restauración. El ministerio de la palabra. Y está en estas vasijas de barro. ¿Cuáles son esas vasijas de barro? Usted y yo. Porque del barro usted y yo fuimos, ¿qué? Formados. Y sigue diciendo allí Pablo, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué importante es examinarnos a nosotros mismos cómo estamos andando delante del Señor de la gloria. Que no haya dedo que se levante contra nosotros. Que sea el Señor quien nos justifique ahora y siempre. Recordemos que el adversario continuamente está ante la presencia del Señor dándonos dedo. Pero aquí encontramos, hermanos, cómo el apóstol Pablo neutraliza esa condición cuando dice, antes bien, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Que a los hombres vean en usted y en mí que verdaderamente somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y sigue diciendo Pablo, pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, el apóstol nos dice en esta noche, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Amén. Entonces, qué importante es tener presente esto. Lo que aquí el profeta Jeremías le está escribiendo a
el pueblo de Israel en su cautiverio. Y me buscaréis. El verso 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Qué promesas maravillosas la que el Señor en esta noche tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, siendo que este tesoro está en vasos de barro, somos un pueblo de fe. Amén. Somos un pueblo de fe. Un pueblo que confiamos. El Señor le está dando aliento a Israel en su cautiverio. El Señor nos está dando aliento en esta noche a nosotros, su iglesia, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, que no son pocos, no son pocos, porque cada día por causa de Cristo estamos ¿qué? Muriendo. Amén, estamos muriendo, estamos siendo crucificados. Por eso, nuevamente dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros no somos, hermanos, nada. Amén. Empezando porque llega un momento que cuando pensamos que estamos como una cerámica china. Ustedes saben lo que son las cerámicas chinas. Hermosísimas. Hermosísimas. Los jarrones, los tazones, las vajillas. Hay cerámicas chinas desde dinastías antes de Cristo que aún todavía están en los museos. Pero llega un momento en que fácilmente un temblor, un terremoto, sacude un museo de esos y ¡pam! Se va esa cerámica al suelo y queda ¿en qué? En pedazos, queda en tiestos, queda en astillas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir en ese espíritu de humildad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Que lo que somos, lo somos por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Él nos ha embellecido. Nos ha perfumado. Nos ha dotado con dones. Amén. Pero eso no debe colocarnos arriba en ese lugar del egocentrismo. Porque aquí se sube es bajando. Amén. Entonces, ¿en cuántas ocasiones nosotros como vasijas, en un momento determinado por un descuido, hermanos, se ha ido al suelo y se ha quebrado? Pero el Señor nuevamente, aleluya, ha hecho de nosotros vasijas nuevas. Vasijas nuevas y experimentadas para toda buena obra. Por eso acá sigue diciendo Pablo,
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Cuestiones como paradójicas, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En otras palabras, no nos dejemos vencer por el estado anímico de nuestra alma, porque con nosotros está el poderoso y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús. Allí es donde surge y vengo estudiando hace ya un buen rato sobre el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque con Cristo y en Cristo y para Cristo debemos ¿qué? Morir. Ahora y siempre. Eso aquí está escrito. Llevando en el cuerpo, en nuestro cuerpo, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, qué bendiciones. ¿Ah? Él en nosotros y nosotros en Él. Algo así como lo que Él dijo cuando estaba en su condición de hombre. Yo y el Padre uno somos. Y esas palabras pueden repetirse en el seno de la iglesia. Yo y mi Cristo uno somos. Amén. Y dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, qué importante en esta noche, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundéis, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Amén. No desmayamos. Hermanos jóvenes, los que aquí estamos, por tanto no desmayamos. Aquí está escrito, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Por eso no vemos el cielo, porque el cielo es eterno y para allá vamos. Amén. Para allá vamos, porque nuestra ciudadanía está allá. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso el contexto de Jeremías en esta noche es muy claro. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el Señor Jesucristo, el dador, óigalo bien, el dador de esas mismas palabras, ya en su condición humana,
en su condición de hombre, cuando se movía allá entre su pueblo. Y como en esta noche Él se mueve entre nosotros. Amén. Yo no os dejaré huérfanos. Me iré, pero volveré a vosotros. Por eso en esta noche su Espíritu Santo, que es su unción y su poder, está aquí con su pueblo. Jeremías se dirigió al pueblo, alentándolo. Pero en esta noche aquí encontramos a este mismo consolador para el pueblo de Israel en aquella época, diciéndonos en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Por eso estamos hablando de Cristo, nuestro ejemplo. Amén en la oración. Pedid y se os dará. Amén. Hay que pedir. Hay que pedir. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ustedes no notan una cosa ahora, que la represa de Guatapé se ha secado. Por allá en la mente de algunos buscadores de tesoros se consiguieron unos, ¿cómo se llama eso? Unos detectores de metales. Y se fueron por todo el asiento de la represa. Comenzaron a decir, pip, 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 pip. Preciso. Van a mirar celulares, anillos de oro, aretes, monedas, y están buscando pequeños tesoritos. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque el que busca, halla. Amén, el que busca, halla. Si nos quedamos en la casa haciendo nada porque a las 4 de la tarde cayó un aguacero y entonces no. Ya entonces si me voy me da romadizo. Me quedo aquí más bien. Mire lo que se está perdiendo. Ah, lo que se está perdiendo. El tesoro que se está perdiendo para su vida espiritual, que es la palabra de Dios. Porque todo aquel que pide, recibe. El que pide, recibe. Amén. Allá a Josué se le dijo, pídeme y te daré. ¿Por qué? Por heredad las naciones, y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será ¿qué? Vuestro. Y así fue. Si Josué se queda allá pegado a la muralla, uy, no, eso está muy alto. Imagínense que Jericó tenía un amurallado doble. Un amurallado doble. Tenía las murallas externas. Las murallas externas. Cuando los ejércitos enemigos iban a atacar y lograban penetrar, se encontraban con tremendo callejón, y detrás de ese callejón había unas murallas invulnerables. No los pasaba ningún enemigo. Pero cuando mi Dios dio la orden que al sonar de las trompetas, esas murallas, hermanos, no caerían, se hundirían. Amén. La tierra se abre y las murallas bajan. Porque imagínese usted un pueblo atacando a otro pueblo también poderoso, porque Israel lo que tenía para atacar a los de Jericó eran con bastones, de pronto con ondas. Sabemos que el poder de Dios estaba con ellos, pero aquel ejército era un ejército muy armado, salteando
escombros, no. El Señor les allanó, ¿qué? El camino. El Señor les allanó el camino y el pueblo pasó, ¿qué? Derecho. Amén. Cuando nosotros pedimos al Señor, así hayan situaciones tan difíciles, tan adversas, murallas prácticamente impenetrables, hermanos, esa fe, esa confianza, todo lo que pidiereis en mi nombre, todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo, porque ahí es donde está la clave del asunto. Ahí es donde está el meollo del asunto, creyendo. Porque si usted no cree, no recibe nada. Todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. En el momento, seguramente sí. Dentro de 8 días, puede ser. Dentro de un mes, quizás. Pasó un año. Nada ha sucedido, pero llegó el momento, hermanos, en que esa petición que hizo 3, 4, 5 años atrás, le llegó la respuesta. Amén, le llegó la respuesta. Y el Señor le recordará a usted, como me lo ha recordado a mí, que esa petición ya había sido hecha. Amén. Y que fue en su tiempo, en su voluntad, la respuesta de la misma. Y ahí es donde nosotros afianzamos más nuestra fe y confianza en Él. Porque todo aquel que pide, recibe. Y al que busca, halla. Por eso coloqué el ejemplo de los pequeños buscadores de mini tesoros de Guatapé. Se entregaron con un detector de metales a buscar, y han hallado, algunos han hallado cosas de poco valor, pero otros han hallado anillos y cosas de gran valor. Pues aquí se cumple la palabra. Amén. Y el que busca, halla. Ese asuntico que no, ahí está el ministerio de intercesión. Pongamos a ese grupo de hermanitas y hermanitos allá que ya van cada 8 días y que ya saben quiénes son y son casi por lo general, o somos casi por lo general, que se rodillas allá. Y yo entonces la boletica, el telefonazo. Ay, oren por mí. A ver si de pronto. No, pues con esa B Carbonero se iba a recibir. Es que a ver si de pronto. Yo considero que eso es lo mejor, es como decirle a esos hermanitos, no, venga, también sacrifíquese, pélese también las rodillitas. Venga. Yo le ayudo a sobrellevar la carga, más no a llevársela. Y hay quienes ponen a hermanos y hermanas a orar y a orar y a orar. Y los hermanos orando y orando y orando por esa persona. Y nunca reciben a esa persona. ¿Por qué? Porque realmente más fácil recibe el intercesor que aquel otro. Porque éste lo hace con sinceridad de corazón. Entonces se está entrando en una situación de inercia, de estupor, de pereza, ¿sí ve? Y entonces es necesario buscar, hermanos, para hallar. Buscar para hallar. Y eso es lo que enseña el Señor. Dice, y al que llama, se le ¿qué? Se le abrirá. Entonces observemos que el contexto de Jeremías capítulo 29, verso 11 al 14, ese contexto tiene su respuesta aquí en Mateo capítulo 7, verso 7 al 12. Porque allí
se nos está hablando de la oración y la regla de oro. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y entonces el Señor sigue con su enseñanza. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Ah? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Hombre, el Señor es claro. Y está colocando al hombre en una condición benévola, a pesar de tanta maldad como la que existe. Porque hay padres inhumanos. Amén. Como también hay hijos inhumanos, que no les importa la condición del padre, y padre que no les importa la condición del hijo. Pero aquí el Señor Jesucristo está colocando un ejemplo muy diciente. Y más bien, para no hacer todo ese revuelo y esa diferencia entre el bueno y el malo y tal cosa, entonces Él está diciendo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Amén. Él sabe dar buenas cosas. Y entre esas buenas cosas, Él no da ¿qué? Migajas. Él es Dios y Padre de abundancia. Amén. Para tenernos, ¿qué, hermanos? Para tenernos contentos, para tenernos satisfechos, y para que con ese contentamiento y esa satisfacción, hermanos, siempre estemos dando honra, gloria y alabanza a su nombre santo. Y sigue diciendo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mis amados hermanos, en esta noche es una lección muy, pero muy clara. Y el Señor Jesucristo nos enseña. Amén. ¿Cómo acercarnos a Él? A su presencia santa. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier necesidad. Por eso, hermanos, el Señor Jesús nos enseña todos aquellos aspectos que tienen que ver con la oración, las devocionales en la mañana. Amén. Allá en Marcos 1:35, para que complementemos bien la enseñanza en esta mañana, porque Él es nuestro ejemplo en la oración. Y si seguimos ese ejemplo, hermanos, crean que recibiremos del Señor conforme su voluntad las peticiones de nuestro corazón. Marcos 1:35. Amén. Allí podemos ver entonces cómo el Señor tenía esa buena costumbre de la devocional mañanera, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar que desierto, y allí oraba. ¿Cuánto damos gloria al Señor? La oración en la noche, oraba en la mañana, oraba en la noche,
Marcos 6:46, ahí mismo en ese evangelio tenemos esa enseñanza de parte del Señor. Y después que los hubo despedido, ¿se fue a dónde? Se fue al monte a orar. Y el verso siguiente dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. La barca se había separado. Los discípulos y las multitudes se habían ido a descansar, a dormir. Seguramente que una larga jornada había tenido durante el transcurso del día, pero a esa jornada él estaba dispuesto también a dar gracias y a través de la oración él también lo hizo. Por eso allí está claro. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Comunión en la soledad. Y esto sí que es importante. En Lucas capítulo 5, el verso 15 y 16, él nos enseña la importancia de estar en medio de la soledad en oración. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y el verso 16 dice, mas él no se daba la gloria a sí mismo. No es que yo soy un traumaturgo. No es que yo soy un sanador. No, dice, mas él, después de cumplir a su labor, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo importante de estar en la soledad. Por eso, en lo íntimo. Por eso encontramos también que él nos enseña cuando nos dice que no vayamos a hacer como hacen los fariseos, como hacen los hipócritas que se rasgan las vestiduras, se abren de brazos y comienzan a orar en voz alta. Y allá está el pobre malandrín, todo humillado, el publicano, el uno dándose cepillo y el otro allí bajo, orando, clamando. Y él entonces enseña más bien cuando vosotros vayáis a orar, ¿entren dónde? ¿A qué? Al lugar ¿qué? Secreto, al aposento, a la alcoba. Cierra la puerta tras de ti y lo que tú dices allí en lo secreto, el Señor te lo escuchará. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Él ora solo o acompañado por sus discípulos. Allá en Lucas 39, 18. Amén, en Lucas 39, 18. Vemos allí que la Escritura también nos está diciendo este aspecto. Amén. La oración acompañado por sus discípulos, Lucas 9, 18. Amén. Mientras que lo encuentran allá, búsquenlo ustedes ahí en la Biblia, a ver qué nos dice. Lucas capítulo 9 y el verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dicen la gente que soy yo? Había un interés de parte del Señor, qué concepto tenían las gentes acerca de él. Pero allí dice muy claramente, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él
los discípulos y les hace esa pregunta. Y allí entonces surge la respuesta. Unos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Moisés, que tú eres Juan, que eres alguno de los profetas, en fin. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fuerte ese aplauso al Señor. Y por último, hermanos, esa, pudiéramos llamarlo así, esa oración traumática. ¿Cómo así? Traumática, de trauma. Muy difícil, por cierto, en la vida del Señor. Cuando Él se va con sus discípulos al Getsemaní, que ya prácticamente todo estaba decidido. Amén. Y digo que fue una oración traumática, porque en la historia del único hombre que yo he podido escuchar, que en medio de su oración, debido al traumatismo, al estrés, a la angustia, al susto, al miedo, porque lo sintió, no es que estaba en su condición humana, dice que su sudor era como que grandes gotas de sangre. Él sudó sangre. Él sudó sangre. ¿Cómo sería el traumatismo? Pero todo eso desapareció, hermanos, cuando Él, en un grito de victoria, declara: no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la tuya. Amén. Y hay que le vinieron y le servían y fue fortalecido. Y véngase lo que se venga, pase lo que pase. Llegó Judas, lo besó como un señalamiento. Ese es a quien yo entrego y vendí. ¿Ah? Pero fue a la cruz del Calvario. Y allá en la cruz del Calvario Él todavía seguía salvando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Consumado es. Aleluya. Entonces, hermanos, es el tiempo, y hoy más que nunca, de valorar este aspecto de la oración, de fortalecer la oración. Es que yo me voy de la iglesia porque no, allí el Señor no me escucha. Oh, pídeme y te daré. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús.